Muchas gracias, presidente. Señorías, pues bien, vamos a continuar hablando de derechos humanos porque, efectivamente, el derecho de asilo y refugio, construido durante los últimos 50 años, se ha convertido en el régimen internacional más amplio de protección de los derechos humanos y se vincula de forma efectiva al derecho internacional y a la cooperación internacional entre los distintos países. Es, como todos sabemos, la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967, la más moderna representación legal de lo que ha sido la antigua costumbre de la civilización de conceder asilo y refugio a aquellos que se encontraban en una situación seria de peligro y de riesgo. Señorías, es hoy el momento, ante la grave situación que viven refugiados en nuestro territorio, en territorio europeo y en territorio comunitario, recordar y reforzar las obligaciones legales que tenemos asumidas dentro de la comunidad internacional para proteger los derechos de los refugiados como derechos humanos que forman parte de este ordenamiento jurídico internacional. Perdón, señora Rodríguez Ramos. Por favor, ruego silencio para que podamos oír al interviniente, por favor. Muchas gracias, presidente. Como decía, para proteger los derechos humanos de las personas que están en una situación de riesgo, como una parte importante de la protección de sus derechos humanos y de cumplimiento de las obligaciones que tenemos asumidas como miembros de las organizaciones internacionales a las que pertenecemos. Es precisamente por esto, señorías, que, estando España formando parte dentro de las Naciones Unidas de su Consejo de Seguridad, pensamos que debe asumir el Gobierno de España la responsabilidad de promover una resolución en el ámbito de la Asamblea para recordar los deberes legales que tenemos todos los miembros de Naciones Unidas, porque además, señorías, recordando estos deberes y estas obligaciones legales, nos las podemos recordar a nosotros mismos. Señorías, es precisamente la situación que viven los refugiados que han arriesgado su vida, su suerte, atravesando el Mediterráneo para llegar a un lugar seguro llamado Europa, la que está provocando una de las mayores crisis, que no es una crisis de refugiados, sino una verdadera crisis de solidaridad europea. El Mediterráneo, señorías, se ha convertido en la mayor fosa común del mundo. No hay, según la Organización Internacional de Migraciones, ningún otro lugar tan poco seguro donde mueran más personas dentro de los 60 millones de refugiados que hoy hay en el mundo. Por lo tanto, hay un problema y una crisis muy seria, y es una crisis europea. El pasado acuerdo de 15 de marzo, asumido por la Unión Europea y Turquía, ha generado, señorías, enormes dudas sobre la legalidad del mismo y sobre si este acuerdo es conforme precisamente al derecho internacional que regula el derecho de asilo y refugio. Tal es así que ACNUR, que indudablemente es el órgano subsidiario de la Asamblea, máximo responsable no solamente de prestar ayuda y protección a los refugiados, sino de vigilar y supervisar el cumplimiento de estas normas internacionales, tanto la Convención como el Protocolo, como todas aquellas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas que interpretan esta norma jurídica, que, como decía, tanto es así que ACNUR, que llevaba colaborando con las autoridades griegas desde enero de 2015, abandonó parte de su trabajo en los campos de asistencia a refugiados y a personas que estaban atravesando el Mediterráneo y el Mar Egeo. Y lo hizo, señorías, porque no podía dar cumplimiento a sus fines trabajando en centros que habían dejado de ser campamentos de refugiados para convertirse en centros de detención. Ayer, la responsable de ACNUR en el Congreso de los Diputados nos dijo de forma clara
que ACNUR, es decir, Naciones Unidas, no había participado en la elaboración de este acuerdo, Unión Europea-Turquía, no formaba parte del mismo y no estaba dispuesto a colaborar en los dos puntos esenciales que pueden vulnerar de forma clara esta legalidad internacional. En primer lugar, la presunta vulneración del principio de no devolución. Toda persona, indudablemente, que huye de una situación de riesgo no puede ser devuelta antes de haber tenido la posibilidad de haber accedido a un expediente de solicitud de asilo, a su tramitación y a la resolución del mismo. Esta es la piedra angular del derecho de asilo. El otro elemento fundamental es que toda persona que puede ser susceptible de derecho de asilo y refugio tiene la garantía de que se cumplirán los derechos humanos que le asisten y, por lo tanto, señorías, no puede ser privado de su libertad. El artículo 35 y 33, tanto de la Convención como de su desarrollo en el protocolo, lo dice de forma clara. Los Estados contratantes, aquellos que hemos firmado la Convención y el protocolo, no podemos imponer sanciones por causa de entrada o presencia ilegal a las personas solicitantes de asilo y refugio. Cruzar una frontera, señorías, para salvar la vida no es un delito y, por lo tanto, no puede ser objeto de sanción. Ninguna entrada o presencia ilegal de una persona que quiere solicitar asilo o refugio da lugar a la imposición de una sanción, siempre que esta persona inmediatamente se presente ante las autoridades competentes de ese Estado y alegue una causa justificada de su entrada ilegal en el país. Por lo tanto, quisiera señalar que indudablemente es el momento de recordar, de comprometernos. Esto no es un imperativo ético, no es un imperativo moral, tenemos un imperativo legal para garantizar el derecho de estas personas que están en una situación de riesgo. Quisiera también señalar, señorías, que tal y como ha dicho también el Alto Comisionado de Naciones Unidas, representante de ACNUR, la situación que hoy vivimos en Europa no puede ser justificada en ningún caso como un elemento, este acuerdo, con la Unión Europea-Turquía, no puede ser expresado ni explicado en ningún caso como el objetivo de salvar vidas y de evitar la entrada masiva de refugiados. Ninguno de estos derechos, ni el de no devolución, ni el de no detención, ni no aplicación de sanciones, pierde su valor jurídico por el hecho de que haya una entrada masiva de personas en solicitud de asilo y refugio. Es precisamente… Señora Rodríguez, tiene usted que ir terminando. Voy terminando, señoría. Presidente, es precisamente el incumplimiento por parte de la Unión Europea de los acuerdos que venimos adoptando con anterioridad. La guerra de Siria empezó en el 2011. Desde el 2011 hemos llegado a acuerdos, a plan de acción con Turquía. Recuerdo la conferencia de Londres que hemos tenido en enero, la pasada conferencia del 30 de marzo en Ginebra, organizada por Naciones Unidas, para llegar a acuerdos y compromisos. Compromisos por parte de los países miembros, de un reparto equitativo en el número de personas refugiadas que acuden a la Unión Europea. Compromisos en relación a los reasentamientos. Compromisos de protección, cumpliendo todos los tratados internacionales de protección de la infancia. Es el momento de recordar que más del 40% de los refugiados que se encuentran en territorio comunitario son niños y un 10% de este 40% son menores no acompañados. Nos hemos comprometido a protegerles. Es precisamente el incumplimiento de anteriores acuerdos el que nos ha hecho firmar este acuerdo, desde luego ilegal en cuanto a su aplicación, porque no hay infraestructura, no hay condiciones, no hay garantías por parte de Turquía para su cumplimiento, el que nos ha llevado a adoptarlo. Precisamente, comportamientos, lamentablemente hay que decirlo aquí, como el del Gobierno de España, que se ha comprometido a reubicación, acogimiento, en cifras realmente no
proporcionales al número de personas que están huyendo y que están solicitando asilo, pero es muy lamentable, señorías, que en estos momentos solo 18 personas hayan sido acogidas por el Gobierno de España hasta el 31 de diciembre del 2015, en el acuerdo que se adoptó el pasado 15 de octubre del año pasado, y que recientemente, tras el nuevo acuerdo, después de la reunión de marzo del 2015, España en estos momentos que se comprometió a acoger refugiados sirios de Italia, Grecia y Turquía en un número de 467 en un mes, finalizo, haya acogido a 0 personas. Precisamente el incumplimiento de los Estados miembros de la Unión Europea es el que nos ha hecho acordar un acuerdo denominado de la vergüenza y que, desde luego, cubre hoy Europa y los campos de refugiados que aún se mantienen, más de 50.000 personas, como una gran vergüenza europea.